de una vez a empezar a hacer, pues a continuar con los temas que habíamos hablado. En la sesión anterior nos habíamos quedado pues en lo que era la función aquí de jerarquía. Entonces esta función de jerarquía, como ustedes pueden observar, es con el fin, y ustedes ahí ya pueden ahí verlo en la pestaña, es con el fin de saber ubicar pues, la posición de los datos en relación pues, a un conjunto de números. Entonces en ese sentido pues va dirigida pues esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos hecho en este sentido? Digamos aquí por ejemplo, pues para dar, digamos otra vez la relación del inicio, lo que nosotros habíamos hecho era relacionar, por ejemplo, este 690.296, qué posición tiene en relación a los demás datos. Entonces lo primero que nosotros habíamos hecho así rápidamente era primero abrir pues lo que era la fórmula de jerarquía. Entonces igual jerarquía, o sea, ya lo están viendo, jerarquía, y pues como tal, y nos pide primero el número que nosotros vamos a analizar. En este caso nosotros vamos a tener entonces a analizar este dato que en ese sentido pues sería G5, y la referencia entonces tendrán que ser los demás datos. Entonces lo primero para poder entonces poder hacer ya todo el ejercicio en todas las celdas digamos de toda esta columna, entonces lo primero que teníamos que hacer es seleccionar los datos de referencia desde el mismo G5, porque pues vamos a ubicar la posición en relación también a pesar de ese también pues incluyendo el mismo dato, porque pues debe estar allí incluido. Y entonces con esto seleccionábamos aquí esta parte, lo que era la referencia como tal, y presionábamos F4. Ahora con F4, que es la que está en la parte superior de sus teclados, ustedes entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos que tanto el dato de columna como el de fila, o sea el de columna, que es en este caso sería toda la G, y la fila, que sería desde la fila 5 hasta la 104, queden fijas. Entonces esto es lo que se logra señalando pues con en este caso digamos lo que es como tal esta parte. Entonces permítanme un segundito, voy a cortarlo un momento pues para que ustedes la puedan observar. Qué pena, vamos para poderla observar de manera más amplia. Entonces en ese sentido vamos a ver, listo, entonces vamos a ver que he estado entonces desde el valor de esta celda que está aquí, y si ustedes se dan cuenta he seleccionado toda la referencia desde el mismo G5 hasta pues, G104. Al seleccionar entonces toda la referencia, lo que yo hago es presionar entonces en nuestro teclado F4. Entonces aquí ya lo vamos viendo. Entonces F4, y nos aparecen estos símbolos antes de la referencia de columna, en este caso G, y antes de la referencia de fila, en este caso 5, y lo mismo acá en G104 nos va a aparecer este es el que yo presiono. Entonces miren, yo lo presiono, sé que aquí empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque me da también la opción que yo pueda entonces en este sentido dejar la las columnas digamos de forma relativa, que se pudiesen digamos que pudiese cambiar a H, a I o a F o demás. Y también aquí sí quedaría fijo las columnas. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues en cuenta, ¿no? Entonces aquí estaría fijo las columnas. Entonces aquí empieza a cambiar. Ahora aquí en F5, aquí en F4, si tú le haces de esta manera, entonces lo que va a quedar también de fijo va a ser la columna, pero las filas van a quedar de forma relativa, es decir, que iríamos a 105, 106, 107 y demás. Entonces es por esto que queda digamos de esta manera. Entonces
en ese sentido es que nosotros vamos a observar que aquí la forma de jerarquía, digamos aquí lo que vamos a utilizar es a presionar F4, otra vez F4, digamos aquí porque Fn, porque yo estoy presionando Fn, porque en mi portátil los controles de F1, F2, F3 hasta F12 están como un subíndice de, pues, de unos botones que en mi caso, digamos en el teclado, están como enmudecer, como bajar volumen, subir volumen, etcétera. Entonces yo le presiono acá Fn. Cuando ustedes miran su teclado, y si ustedes están desde un computador personal, desde un computador, ya un PC, entonces ahí F4 pues está en la parte superior, ahí al lado pues de los escapes sin ningún inconveniente. En este caso pues por eso digamos me aparece esta parte, pero igual es lo mismo. Entonces aquí no tendrán que presionar Fn, sino que solo F4 y les va a cambiar la forma en la que está la referencia de las celdas. Entonces aquí vamos a dejarla fija y solo va a estar relativo pues a lo que es el valor de la celda que se va a evaluar. Ahora aquí vamos a presionar punto y coma y nos va a aparecer entonces dos controles, ya sea que el orden va a ser descendente, o sea del mayor al menor, o ascendente del menor al más grande. Entonces en este caso vamos a dejarlo así con 0, cierto, que es la referencia. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a presionar enter. Entonces aquí nos da 49. Aquí vamos a observar lo siguiente. Si ven que aquí por ejemplo aquí cambia, digamos aquí está G5 y se analiza pues este valor, pero cuando miramos en este caso aquí para poder editar digamos la fórmula, porque digamos en este caso digamos aquí cómo hago para volver, pues yo puedo dar doble clic o presionar F2. Entonces aquí lo que yo hago es entonces poder ver cómo se editó. Ahora si ve que ya no es G5 sino lo que se analiza es G6, pero la referencia sigue siendo de G5 a G104. Por eso la importancia de ponerlos, de poner digamos el F4 para indicar en el valor de la celda si este valor es relativo o es una referencia pues absoluta, ¿no? Entonces referencias absolutas o fijas es cuando tienen este símbolo como de dólares antes de la columna o de la fila respectivamente. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ya hemos visto que si lo ponemos de orden ascendente pues sería la posición 49, en este caso como es descendente entonces sería 49, entonces 52 y 49 cambia pues el valor, ¿no? Y aquí cuando usted lo reproduce, mire aquí vamos a observar por ejemplo que cambia la referencia relativa, es la del número que se está analizando, pero la referencia absoluta es todo el marco o todo el rango que se está analizando. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, si acá lo hiciéramos digamos de manera la referencia de forma ascendente, entonces si ve que aquí ya toma un valor de 52. Entonces aquí ¿qué fue lo que hice? Aquí lo que hice fue cambiar este 0 por el 1, entonces para cambiarle el orden. Entonces ahí ya le va a servir en este caso. Entonces ustedes saben, digamos, pues aquí porque tenemos solo 100 registros, pero digamos en 1.000.000 de registros y demás, pues queremos saber cuál es el comportamiento, y esto también nos va a permitir también analizar, bueno, cuáles son los días, porque pues usted digamos aquí lo organiza de forma aquí digamos de forma ascendente o descendente. Después de hacer esta jerarquía usted puede saber inclusive los comportamientos de los días, cómo fue las ventas o demás. Entonces todo eso usted aquí lo puede comenzar a analizar. Entonces esta es la parte pues de jerarquía, y así es como funciona esta función. Bueno, pues en un poco la redundancia, así es como así es como la podemos utilizar. Otra de las cosas que nosotros podemos utilizar son lo que es la parte de suma producto. Entonces, ¿cómo llegamos a este valor? Es decir,
¿Cómo llegamos a poder entonces, por ejemplo, aquí cuál es el chiste? Aquí el chiste, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos multiplicando las cantidades por el valor unitario para que nos pueda dar este subtotal, ¿cierto? Entonces miren lo que nosotros estamos haciendo aquí lo que estamos observando en este caso, que ustedes ahí lo están observando, por ejemplo, es lo siguiente, y es que aquí, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cuánto fue el valor total, cierto? El valor total de las ventas que se generaron pues en el supermercado. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Multiplicar cada una de las cantidades por el valor unitario. Entonces vamos a hacerlo, digamos, en este caso. Vamos a llegar, aquí voy a incrementar pues el tamaño un momento. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a decir igual 168 por 690.000 y tenemos este valor, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí está un poquito grande que nos va a permitir. Ahora, vamos a tener en cuenta que, vamos a borrar este momentico, vamos a tener en cuenta que aquí vamos a multiplicar cada una de ellas. Entonces voy a multiplicar cada uno de estos valores. Entonces aquí que nos estamos dando cuenta, mire, que está multiplicando el valor de cantidad por el valor unitario y entonces nos da este total. Ahora, aquí nos están dando diferentes valores. Luego, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a llegar y vamos entonces aquí a hacer lo siguiente. Aquí, digamos, ¿cómo sabemos este total? ¿Cuánto fue el total? Porque multiplicamos cada una de las cantidades por el valor unitario. Entonces, el valor total va a ser igual. Entonces, igual, perdónenme acá, yo les incremento el tamaño, pues ustedes ahí lo están viendo. Entonces, igual va a ser la suma de qué. Entonces, suma de todo esto, ¿cierto? Primero lo estoy haciendo a mano para enseñarles el objetivo de la función de suma producto. Entonces, ese suma producto, vamos a observarlo. Que entonces aquí, miren, acá yo llego a H5 hasta H104, cierro el paréntesis y enter. Si ustedes se dan cuenta, aquí va a salir el gran total. Entonces, ese gran total es el siguiente valor: 7.971. Entonces, ahora, para evitarnos todo esto, o sea, lo que hemos hecho de multiplicar uno por otro, bajarlo y después entonces hacer la otra de función. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La función suma producto. Entonces, la función suma producto va a ser de la siguiente manera. Entonces, igual suma producto, ¿cierto? Te abro paréntesis, y si que esta función, si usted se pone a mirar, nos habla sobre ya lo que es el tema de matrices, aunque pues no es necesario, digamos así, tener que, digamos, no es, digamos, totalmente, digamos, para manejarlo como el tema de matrices, porque no tenemos que utilizar el Control Shift Enter. Pero sí vamos a utilizar una matriz que en este caso va a ser de 100 por 1, 100 filas por 1. Entonces, ¿cuáles son las 100 filas? Todos estos datos. Y por una sola columna, porque ustedes se pueden identificar eso. Entonces, miren, digamos, suma producto, abro el paréntesis y le señalo entonces, en este caso, lo que he hecho es señalar entonces la primera matriz, ¿no? Que sería cantidad. Punto y coma, y le señalo la otra, que es la de valor unitario. Entonces, estos valores unitarios de cada uno de estos productos, entonces vamos a seleccionarlos, ¿cierto? Y con esto, entonces cierro el paréntesis y ya, miren, si ve que llegué rápidamente a este valor con solo entonces seleccionar esta matriz de cantidad y este valor unitario, y ya llegué a lo que es el tema de suma producto. Entonces no hay ningún inconveniente al respecto, ¿no? Permítame acá, listo, sí, listo. Entonces aquí ya llevamos a lo que es el tema de suma producto. Ahora vamos a observar también, digamos, ustedes ahí, vamos a observar lo que es el tema de los factoriales. El factorial es cuando nosotros multiplicamos
el valor que nos está pidiendo por sus antecesores hasta llegar a 1. Entonces, por ejemplo, el 2, entonces sería, digamos, si nos dicen factorial de 1, ¿por qué va a ser? Entonces la respuesta va a ser 1, porque cuando es 1, pues listo. Pero cuando nos dicen 2, entonces es 2 por 1, entonces por eso nos va a dar 2. Cuando nos dicen 3, 3 por 2, 6 por 1, pues 6, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos, ¿cierto? Y cuando nos dicen 4, dice 4, entonces sería 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, por 1 pues es 24, entonces así lo tenemos. Entonces eso, digamos, es factorial. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos hacer? Por ejemplo, factorial de 6, entonces igual, pues para hacerlo de esta manera más corto, digamos, en esta función es igual fact, ¿cierto? Y entonces, ¿qué le digo? Le selecciono el número y para de contar. Entonces aquí ya quedaría de 720. Cuando multiplicamos en 5 por 6, 30, 3, 120, 120 por 3, 3 por 2, 6 y 3 por una 3, entonces 360 por 2, entonces serían ya 720. Entonces ahí ya nosotros estamos pues generando, y por 1 pues sería 720, y de esta manera nosotros generamos pues esta fórmula de factorial. Es una forma pues más, un poco más sencilla. Esto generalmente pues se va utilizando, digamos, en lo que es de pronto algunos tipos de operación. Entonces aquí ya usted puede utilizarlo pues a través de factoriales, ¿no? Vamos entonces, pues así rápidamente, porque pues en estos temas no nos quedamos así tanto. Vamos a ver lo que es el tema de los promedios. Este va a ser, digamos, una de las formas también en las cuales nosotros vamos a verlo y vamos a ver cómo funciona también. Ahora, lo primero que vamos para lo que es el tema de promedio, este promedio va a funcionar pues relativamente igual como el sumar sí o el sumar punto sí. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a observar lo siguiente, y en esto, digamos, inclusive también en sumado y conjunto, vamos a mirarlo, digamos, de esta manera. Aquí vamos a ver, vamos a observar que vamos a seleccionar un producto, digamos, en este caso, digamos, va a ser pescado, digamos, cualquiera vamos a seleccionar, porque vamos a decir que es pescado. Vamos a hallar los promedios, ¿no? Y vamos a seleccionar entonces en este caso, vamos a tomarlo. Aquí aquí como yo lo tengo, vamos a mirar. Entonces, listo, entonces ya sabemos que, digamos, que el producto, quienes lo han vendido. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de Luisa Fernanda. En este caso, la vendedora, vamos a analizar con Luisa Fernanda. Listo. Entonces vamos a tenerlo, digamos, así en cuenta. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces ahora, ¿por qué vamos a hacer esto? Para saber entonces cómo digamos, se puede promediar esta parte. Inclusive vamos a hablar de punto de venta A. Vamos a seleccionarlo acá. Ustedes aquí, digamos, lo vamos a tener en cuenta pues para ir sabiendo pues todos estos datos, ¿no? Ahora vamos a mirar que se va a manejar tres tipos de fórmula, ¿no? El promedio sí, el promedio sí conjunto. ¿Cómo funciona? Entonces, vamos a determinar cuánto ha sido el promedio, ¿cierto? De ventas que se han tenido en el almacén, en el supermercado, en promedio durante estos 4 días. Recuerden que aquí estamos manejando siempre desde el 5 de enero hasta el 9 de enero. Entonces, eso es un dato que lo he tomado. Entonces vamos a mirar cómo lo realizamos. Entonces igual promedio, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Entonces el primer número vamos a seleccionar. Entonces el primer número, que son 690.296, hasta el último. Entonces en promedio, ¿cuánto han sido las ventas que ha tenido el almacén en estos días? Entonces del 5 al 9 de enero. Entonces ahí promedio, abrimos el paréntesis y relacionamos entonces en ese sentido los valores de ventas que ha tenido pues el almacén, y entonces
damos enter y entonces nos damos cuenta que en promedio el almacén ha vendido 669.929. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a seleccionar, tenemos aquí por ejemplo, digamos aquí podemos hacer promedio punto sí. Entonces, por ejemplo, podemos llegar y decir, bueno, ¿cuánto ha sido el promedio de ventas en pescado? Producto pescado. O sea, ya sabemos, entonces vamos a mirarlo acá primero. Entonces vamos aquí a filtrarlo primero, vamos a hacerlo a mano. Entonces nos damos cuenta que el promedio de ventas de pescado pues ha sido, en este caso, ha sido 716.000, ¿no? Pero pues imagínense si digamos esto digamos pues seleccionar un dato y resulta que si son 600 datos, entonces imagínense a qué horas o 1000 datos o más. Entonces ¿qué pasa? Para hacerlo vamos a mirar, digamos, cuánto ha sido el promedio de ventas de pescado. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces permítame aquí un momento. Voy a ampliarlo acá pues para que ustedes entonces es esto. Voy a ocultarlo un momento. Entonces para el promedio sí, voy a hacerlo de esta manera. Entonces igual promedio punto sí, ¿cierto? Abro paréntesis y entonces miren, primero hay que observar lo siguiente, y es que si ustedes ahí logran ver, primero nos va a pedir el rango y el criterio, es decir, a dónde está el valor de lo que yo voy a buscar, y posteriormente me va a decir, bueno, qué es lo que yo voy a promediar. Entonces, primero el rango. Entonces, como es pescado está en la columna de producto. Entonces, aquí el rango va a estar aquí, ¿cierto? Entonces, permítame un segundito. Vuelvo y lo selecciono. Listo. Entonces, ese va a ser el rango completo. Entonces, aquí, mire, yo selecciono primero el rango, que es en donde que el criterio cuál es, va a ser pescado, pero ¿dónde está pescado? En toda la columna de producto lo podemos encontrar. Obviamente está leche, queso, mantequilla y otros productos, pero también podemos ver allí que hay pescado. Entonces digamos va a ser el rango. Ahora vamos a darle punto y coma pues para generar entonces el criterio. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando, cuando estábamos hablando del suma, que le decíamos así Jaime Andrés o demás? Pues esa es una opción. Entonces yo puedo, digamos, decir como es texto, decir pescado, ¿cierto? Y quedaría bien. Pero en este caso, como el criterio ya lo tenemos aquí seleccionado, o sea, ya lo tenemos acá escrito, entonces yo le voy a decir que vea, el criterio va a ser en este caso pescado. Ahora, vamos a mirar que en este caso ya después de que nos ha pedido el rango, que es todo, digamos, en donde está en donde el listado en donde puede estar pescado, y hemos seleccionado el criterio, que en este caso es pescado, vamos a seleccionar el rango promedio. Entonces el rango promedio va a ser entonces en donde podemos hacer el promedio. Entonces va a ser este valor. Entonces aquí lo selecciono. Dese en cuenta lo que estamos haciendo con esto, el tema de los rangos y los criterios. ¿Por qué? Porque después, cuando ya manejemos bases de datos, que vamos a entrar a ese tema posteriormente, lo que vamos a observar es lo siguiente, y es que ya esto, digamos, no lo vamos a tener que hacer, pero entonces lo estamos haciendo en este sentido así. Listo. Entonces, rango promedio. Listo. Entonces aquí llegamos. Ya teniendo el rango promedio, cerramos el paréntesis como tal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 1, lo que es el rango del criterio. Entonces, ¿dónde podemos conseguir el criterio? O sea, ¿dónde podemos conseguir el pescado? En la columna de producto. Entonces, pues lo señalé aquí. Luego, ¿cuál es el criterio? En este caso es pescado. Y luego, entonces aquí yo seleccioné, bueno, ¿en dónde voy a sacar mi promedio? Entonces, de acá el valor. Aquí voy a sacar el promedio. Entonces, cerramos el paréntesis, damos enter y vea si es que nos da la respuesta 716.658. Recuerden que nosotros lo hicimos de esa manera. Recuerden que aquí cambiamos el criterio de pescado y demás. Ahora vamos a mirar el promedio sí conjunto. Ahora, sí conjunto va a servir igual como el promedio sí, pero va a ser cuando tenemos dos criterios. En este caso, la pregunta es,
esto fue en promedio lo que vendió la señora Luisa Fernanda en el punto de venta A. Entonces vamos a hacerlo primero a mano. Entonces aquí el filtro, vamos a hacerlo de esta manera. Le voy Luisa Fernanda, muy bien, listo. Ahora punto de venta A, vamos a ver qué, listo. Resulta que la señora Luisa Fernanda tuvo 2 ventas. Aquí las voy a señalar y si ve que la respuesta ¿cuál es? 787.646. Esa es la respuesta que nos tiene que dar cuando entonces realicemos la fórmula. Pues esto lo hacemos porque cuando nosotros cuando nosotros pues hablamos de 100 datos, pero imagínate teniendo un poco más datos. Entonces ¿cómo hacemos el promedio sí conjunto? Entonces lo primero es que voy a revisar que efectivamente pues tengamos esto. Yo lo que estoy haciendo aquí con esto, digamos con esto fue lo mismo que hice con promedio, fue ocultar. Entonces ahí ya ocultamos y resulta podemos salto de G a J, porque las otras no es que haya eliminado las otras columnas, las he ocultado para poder entonces usarlo. Entonces vamos a entrar. Entonces igual promedio punto sí punto conjunto, cierto. Entonces aquí yo puedo llegar a decir es esto, abro paréntesis y entonces primero, a diferencia de lo que siempre era con promedio sí o inclusive cuando dijimos sumar sí, el rango del promedio digamos nos lo va a pedir al final. En este caso nos lo va a pedir al principio. Entonces, ¿para qué? Para entonces sí empezar a jugar con el rango del criterio 1 y el criterio 1, el rango del criterio 2 y así podemos utilizar diferentes. Entonces lo primero es que promedio.conjunto, abro paréntesis, entonces rango promedio. Ustedes van a observar que yo voy a seleccionar todo el rango. Listo. Entonces aquí ya tenemos entonces ya todo este rango como tal, rango promedio. Ahora, punto y coma. Entonces aquí lo que vamos a encontrar, digamos, es ya el juego de los criterios. El primer criterio, ¿cuál va a ser? Va a ser Luisa Fernanda, ¿no? Pero ¿en dónde está Luisa Fernanda? O sea, ¿en dónde podemos encontrar ese rango aquí en vendedor, ¿no? Entonces primero me va a pedir el rango de todo el criterio 1. Entonces aquí yo selecciono todo lo que es todo lo que tiene que ver con esto. Ahorita acá un momentico. Ay, no, espérate, qué pena. Ya, entonces voy a seleccionar el criterio. Aquí, qué pena. Estoy haciendo lo mismo, pues lo que pasa es que siempre lo hago de arriba hacia abajo. Esta vez lo hice de abajo hacia arriba. Igual pues no pasa nada, ¿no? Entonces es este. Entonces el primer rango, entonces va a ser en donde está todos los vendedores, ¿cierto? Rango criterio 1. Punto y coma. Ahora me está pidiendo, venga, ¿cuál es el criterio que tengo que buscar en esa de C4 a C103? Entonces yo le digo a Excel, usted debe conseguir por favor este criterio que está aquí, Luisa Fernanda. Ahora creo que aquí nos va a dar error. Ya se dieron cuenta por qué, ¿no? Porque acá le puse Fernanda. Entonces, pues, listo. Pero ya lo vamos a corregir. Ya va a dar error, pero ya lo corregimos y ya nos da. ¿Listo? Que acá hay que ponerle una N. Entonces, pero igual. Entonces, aquí es Luisa Fernanda. Y luego, entonces, vamos a seleccionar el rango del criterio 2. El rango del criterio 2 en este caso es punto de venta. Entonces es A. Entonces, ¿dónde está el criterio? El rango. El rango de los de punto de venta. Aquí está. Mire. ¿Dónde voy a conseguir el punto de venta? Aquí. Entonces debo tenerlo, digamos así, en cuenta. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a encontrar, ¿cierto? Y entonces, punto y coma, ¿cuál es el criterio 2? Entonces le voy a decir aquí, vea, el criterio 2 está aquí, que es A. ¿Listo?
Ahora, si ustedes se dan cuenta, voy a presionar punto y coma, punto y coma, punto y coma. Sí que nos permite poner criterio 5, criterio 6, etcétera, los que nosotros creamos. Como en este caso solo vamos a colocar dos, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces cerramos el paréntesis, ¿cierto? Y nos va a dar la respuesta. Pues, espérate. Ahora, ¿por qué sale esto? Fíjense por qué me salió esto, porque acá Luisa Fer nada no existe, pero Fernanda sí. ¿Sí ve? Entonces aquí tú venía este errorcito que de escritura y que nos sirve también, o sea, en este caso aquí pues porque lo escribí hacia la última hora ahorita, nos va a servir para darnos cuenta que efectivamente debemos escribir muy bien, ¿no? Ahora, para evitar estas cosas, ¿qué es lo que vamos a aprender a hacer? Vamos a aprender a hacer las listas desplegables para que no tengamos que digitar, sino que seleccionemos un dato. Lo vamos a ver ya ahorita más adelante. Ahorita cuando estemos viendo acá el buscar en la horizontal y en la vertical, vamos a mirar lo de las listas desplegables, no se preocupen. Pero digamos, nos sirvió esto pues para darnos cuenta que efectivamente, ¿por qué? Porque aquí pues estaba, porque estaba digamos aquí esta parte, que siempre debemos digitar muy bien. Entonces para evitar esos errores de digitación y después entonces pues sufrir, ¿no? O sea, aquí porque es un ejercicio académico y porque, y porque pues eran solo 5 vendedores, pero tú te imaginas teniendo digamos una base de datos de 1000 vendedores o de 1000 clientes. Entonces una digitación mal pues queda pues totalmente digamos nos genera una gran cantidad de errores y entonces a buscar ese error. Entonces por ende digamos se van a utilizar las listas desplegables. Ya les voy a enseñar cómo eso cuando estemos buscando en la horizontal y en la vertical. Entonces aquí vamos a ver que tenemos esta parte digamos aquí en el promedio sí conjunto lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces aquí lo podemos tener en ese sentido. Ahora, que podemos crear 3, 4 criterios, claro, los que nosotros queramos, siempre y cuando pues también nosotros podamos controlarlo, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros debemos tener pues muy en cuenta. Entonces cualquier cosa, si tienen alguna duda o algo, pues me van comentando, ¿no? O sea, me interrumpen, no pasa nada, por favor me interrumpen, porque es que me queda difícil si leer los comentarios, por lo que estoy aquí concentrado en esto. Entonces sí, claro, aquí en esto pasa. Ahora, teniendo en cuenta, bueno, cualquier cosa bueno, listo. Teniendo en cuenta que esto digamos con el tema de promedio, también nosotros podemos jugar con lo que son como tal cada una de las cada una de las fórmulas que ustedes pueden manejar a nivel financiero, ¿no? Digamos lo que son las tasas y demás, ¿no? O sea, aquí vamos a mirar y a observar pues cómo digamos empezamos a jugar, ¿no? Entonces aquí vamos a observar que tenemos para lo que son las fórmulas financieras pues obviamente tenemos muchísimas formas de jugar con ello, inclusive para el tema de saber días y demás, pues como tal, vamos a observar lo siguiente, y es que aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, digamos, vamos a tener diferentes tipos de datos. Aquí los datos que nosotros tenemos es porque ya hemos tenido, digamos así, respuestas que hemos podido, digamos, ahí obtener al respecto, ¿no? Entonces aquí nos va a dar, digamos, diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces aquí ustedes van a poder, digamos así, observar aquí la comprobación de la misma fórmula que digamos así ya la vamos teniendo. Entonces vamos a mirar, digamos, nosotros generalmente cuando estamos hablando a nivel de lo que es la parte pues financiera, muchas veces cuando nosotros vamos a solicitar un crédito, ya sea pues a nivel de persona, así sea pues a nivel de empresa, e inclusive cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de lo que es la parte también de tasas, digamos hay muchos datos que están muy o sea que están muy fijos, no, o sea, digamos a ti por ejemplo cuando te dicen que sí, la tasa efectiva anual, que la tasa mensual y demás, son tasas que ya están muy, o sea, ya están muy organizadas. Entonces tú puedes empezar a jugar pues al respecto con ello. Entonces ahora aquí ustedes van a tener, digamos, en esta parte
aquí pues para los que pronto sí les interese, lo que yo hice fue aquí en vista, digamos, inmovilizar los paneles. Entonces yo inmovilicé los paneles. ¿Para qué? Para tener esta fija, aquí esto fijo también, y ir corriendo pues esta parte, ¿no? Entonces ustedes se paran aquí en esta esquina, le dicen inmovilizar paneles. Entonces digamos acá yo le digo movilizar, yo acá le voy a decir inmovilizar paneles y de una vez volvemos, ¿sí? Acá entonces nos hace esa pequeña división al respecto. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta algo. Ahora, aquí hay datos que nosotros vamos a ir averiguando que ya están aquí, pero entonces yo les voy a explicar cómo se obtiene. Lo primero es que nos dicen, por ejemplo, la fórmula de pago. ¿Cuántos serán los pagos mensuales? O sea, la cuota mensual, digamos, teniendo en cuenta el número de meses. Entonces aquí vamos a observar que tenemos, digamos, este dato. Entonces vamos a mirar cuántos serán los pagos, o sea, la cuota. Es decir, cuánto le toca pagar mensualmente por un crédito. En este caso, el valor que vamos a solicitar son 50 millones. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces igual pago, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? La tasa, digamos que en este caso, digamos, lo vamos a hacer como... Y en esto, pues para no generar errores, uno tiene que recordar algo que siempre nos enseñaron digamos, en lo que es el tema de las matemáticas, y es que uno no puede tratar manzanas con peras, y es lo mismo aquí. O sea, si tú vas a hallar la cuota mensual, pues todo lo que tú tengas, o sea, todas las variables que tú vas a utilizar para hallarle la fórmula del pago mensual, pues tiene que ser al mes, ¿no? O sea, yo no puedo, por ejemplo, en este caso, si me están pidiendo la tasa, ustedes se dan cuenta que acá hay una mensual y una anual. Si yo quiero saber la cuota mensual, pues tengo que manejar la tabla, la tasa o la tasa de interés mensual. Entonces, en este caso, yo voy a tomarla aquí, en este caso yo lo puse por 1,05. Entonces, esto, digamos, es la tasa que yo estoy tomando en este caso. El número de periodos, es decir, el número de meses pues para el plazo. En este caso, digamos, yo voy a tomar aquí 57, ¿cierto? En este caso. Y entonces, el siguiente valor que yo voy a tomar es el valor actual. Aquí debemos tener en cuenta algo, y es lo importante, y es que siempre el valor, o sea, generalmente uno de los valores que nosotros aquí manejemos, y generalmente va a ser el valor actual, va a ser negativo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué siempre va a tener que ser negativo este valor? Porque resulta que para Excel, o sea, nosotros en nuestra concepción, ¿qué pasa? Cuando nosotros, digamos, nuestra concepción humana es que nosotros pedimos un préstamo de 50 millones, por ejemplo, y nosotros partimos desde arriba hacia abajo, ¿sí me entienden? O sea, nosotros en el plano cartesiano nos ubicamos en 50 millones positivo a llegar a cero. Pero para Excel, esa concepción es al contrario. Partes tú de menos 50 porque se supone que los debes, y efectivamente es así, y debe llegar a cero. O sea, la meta es llegar a cero, que es cuando has pagado pues toda tu obligación con intereses por ese préstamo. Entonces, por ende, cuando hablamos del valor actual, ese es de donde partimos. Entonces, en este caso yo le voy a poner menos, y aquí le voy a poner 50. Entonces, en este caso, pues está en la celda B4. Entonces, por eso yo lo voy a poner de esa manera. Ahora, valor futuro. Entonces, el valor futuro es a donde yo quiero llegar. En este caso, pues vamos, el valor futuro siempre va a ser ¿qué? Va a ser 0. Bueno, en este caso, ¿no? Valor futuro. En este caso, porque pues en otros pues va a ser al contrario. Va a ser en otro sentido. Pero en el tema de pago, ¿cuál es? Cuando tú tienes una obligación, ¿cuál es tu meta? Pues llegar a cero. Entonces por eso el valor futuro es que es de F, entonces va a ser esa parte. Ahora vamos a llegar aquí a lo que es el tema de tipo, y aquí nos va a hablar sobre lo que es la parte de pago mes anticipado o pago mes vencido. O sea, o pagar el primero o pagar el 30, ¿no? Pues ahora, teniendo en cuenta, y en eso digamos de pronto para los que de pronto no lo sabemos, generalmente siempre digamos las cuentas se manejan es a partir de cuotas de periodos de 4 semanas, es decir, de 52 semanas. O sea, el año tiene en promedio 52 semanas,
digamos, esas son las semanas que tiene el año, 52 semanas, y generalmente lo que se concibe es que los meses tienen 30 días, entonces por ende se habla de esa manera. Ahora, vamos a observar lo siguiente. Entonces dice final del periodo, en este caso pues vamos a ponerlo, digamos, mes anticipado. Vamos a mirarlo anticipado. Entonces vamos a mirar, y al hacer esto miren que me sale 1.157.000. yo sé que aquí ustedes aquí ven esto, digamos acá pues en este valor, entonces probablemente digamos así no le vayan a colocar así tanta atención. Vamos a mirar si mes vencido, vea, ¿sí ve? 1.157.000. Ahora estamos hablando de un plazo de 57 meses, ¿no? Entonces, esto, digamos, es lo que estamos hablando, pues, al respecto. Entonces, ojo, 0 o 1. Entonces, aquí este mes 1, digamos, estamos hablando que es que mes, en este caso, mes anticipado. Entonces, por eso, digamos, aquí se habla, ¿no? Entonces, al comienzo del periodo, mes anticipado. Entonces, aquí ya vamos llenando, digamos, estos valores. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a dejarlo de esta manera, y de una vez, entonces, mira, volver. Listo, pues para tenerlo ahí. Listo, empieza, digamos, a tener en cuenta esto. Entonces, ya, digamos, aquí manejamos esta parte. Entonces, esto es por lo que es 57 también meses. Listo. Entonces, aquí voy a dejarlo así, control C. Voy a ponerle aquí, pues, que sea solo valores, pues, para que no nos vaya a confundir. Listo. Ahora, vamos a mirar que la tasa, ojo, la tasa de interés. Entonces, la tasa que nos va a proponer. Entonces, ¿cómo va a ser tasa? Entonces, sería igual tasa, ¿cierto? Que nos vamos a proponer. Entonces, vamos a mirar número de periodos. Número de periodos son que los meses de pago, en este caso 57 meses, ¿no? Aquí lo tenemos. Listo, punto y coma. Pago. Entonces, aquí el pago, que es la cuota mensual. Entonces, vamos a tomar, digamos, con esta cuota, 1.157.000. Ahora, punto y coma. El valor actual. El valor actual, entonces vamos a es aquí los 50 millones, pero como les digo en el cuadro, en el plano cartesiano, pues partimos es de menos 50, entonces menos, y aquí entonces tenemos esta parte, ¿no? Entonces menos 50, valor actual. Vamos entonces en ese sentido a valor futuro. El valor futuro, ¿cuál va a ser? 0, porque queremos llegar a pagar toda la obligación, entonces es 0. Y resulta que aquí entonces pues ya le vamos a decir que sea que al inicio del periodo, ¿no? Entonces vamos a darlo 1, ¿cierto? Es anticipado, y cerramos el paréntesis, ¿no? Aquí lo podemos tomar. Aquí esto, digamos, para el tema de estimaciones, perdón, el tema de estimaciones, pues lo podemos colocar si es que lo queremos, o si no, no. Entonces es a lo que nosotros vamos. Ahora, si se dan cuenta que de acuerdo a esto llegamos con este valor, si es que llegamos a 1,05. entonces esto lo hacemos. Aquí, como yo he jugado con el tema de meses, porque pues digamos 1.350.000 es para 48 meses, la cuota mensual aquí sí ve que nos da 1.157.000, y aquí entonces nos da esa tasa de interés. Entonces aquí nos está reflejando pues cómo podemos hallar. Ahora, el número de cuotas. Entonces aquí estamos hablando, digamos, de lo que es el tema de los meses de plazo, el número de periodos. Entonces ¿cómo llegamos a hacerlo? Entonces igual vamos a tener en cuenta, entonces n per, vean, ¿sí? N número de periodos, o sea, número de meses, entonces la tasa. Entonces aquí ya tenemos la tasa, 1,05. El pago, digamos aquí, en este caso el pago va a ser 1.157.000, ¿cierto? Ahora, el valor actual. Entonces, ¿cuánto es? Menos, porque nosotros partimos de 50 millones. Entonces, ahí lo hacemos. Llegamos, punto y coma, valor futuro. Entonces, ¿a qué queremos llegar? A 0. Eso es a lo que nosotros queremos llegar. Y el tipo, entonces, en este caso va a ser 1, mes anticipado. Entonces este va a ser en este sentido. Ahora, vamos a cerrar el paréntesis
y mire lo que nos va a dar, ¿sí? Nos da 57 meses de plazo. Entonces esto es lo que nosotros podemos ir también empezando a formular. Ahora, el valor actual es llegar, ¿cómo llegamos a los 50 millones? O sea, imagínate, aquí el ejercicio sería, bueno, si tengo digamos una capacidad de pagar 1.157.000 a 57 meses con una tasa de interés pues, del 1,05, ¿hasta cuánto me pueden prestar? La idea es llegar a 50. ¿Cómo llegamos de esa manera? Entonces aquí vea va a ser igual. Entonces aquí la tasa va a ser 1,05, ¿cierto? El número de periodos, pues yo le voy a seleccionar acá 57, será el número de periodos. Aquí pues en el tema del pago, como no puedo jugar con este que es el valor del préstamo negativo, voy a jugar entonces con este para el número negativo que va a ser la cuota mensual. En este caso 1.157.000. Y valor, entonces señalo el valor futuro. Entonces en este caso el valor futuro va a ser 0, que es lo que quiero llegar. Y entonces le selecciono si al inicio o al final del periodo. Entonces es 1, cierro el paréntesis y enter. Y sigue que me da 50 millones. Ahora, para los que de pronto están preguntando por qué yo juego con el negativo, porque si yo le vea, si que ya me sale a mi negativo aquí, vea, mire, si que me sale menos 50 y esto no es lógico, o sea, no. Entonces para que nos quede de manera adecuada, entonces por eso le vamos a poner el negativo. En este caso se lo puse a la cuota mensual. Ahora, para llegar, ¿cuánto será el valor futuro? Entonces llegar a lo que es el tema de los meses de plazo. Entonces, la idea es llegar a 0. O sea, entonces PF, ¿cierto? Entonces la tasa mensual 1,05. Número de periodos 57 meses. Lo que es el tema del pago, digamos como tal, 1.157.000. El valor actual entonces sería menos, entonces estos 50 que volvemos aquí, y el tipo sería entonces 1, que sería mes anticipado, cierro paréntesis y queda en 0, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo cómo se puede ir averiguando. Ahora, esto sirve digamos para saber, por ejemplo, digamos si yo pongo digamos por ejemplo, sí, digamos a 57 meses, pero por ejemplo el mes 40, entonces nos estamos dando cuenta que en el mes 40, por ejemplo, en el pago número 40 estaré debiendo todavía 18 millones, ¿sí? Es como decir, y en el mes 3, ¿cierto? Entonces en el mes 3 estaré debiendo de los 50 en el mes 3, estaré debiendo 48 millones, 0,42. Entonces esto es lo que nosotros empezamos a ver pues, al respecto. Ahora, teniendo en cuenta pues, la tasa de interés y demás, esto es lo que nosotros vamos a realizar al respecto. Entonces estas fórmulas nos va a servir pues al respecto. No sé si, bueno, igual si tienen alguna duda o algo, pues me van comentando. Entonces, esta es la forma en la que ustedes van a poder desarrollar. Claro, efectivamente, porque aquí nos da una tasa de interés, porque aquí yo le estoy poniendo meses de plazo y con una cuota mensual que pues obviamente no va a suplir los 50 millones. Entonces acá, por ejemplo, 57, aquí ya nos va a tener pues en cuenta esto, ¿no? Ya aquí ya volvemos a 0. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, siempre que digamos nosotros podamos utilizar, ahora que tenemos una cuota mensual más alta, digamos un ejemplo, tenemos 2 millones. Tenemos 2 millones. Si ve que con 2 millones, aquí significa que en 57 meses ya se ha pagado, inclusive pues ha tenido. Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a decirle que 40 meses. Si ve que en 40 meses, entonces ustedes van a ver, si ve, entonces aquí a 2 millones estamos diciendo que
por ejemplo, vamos a bajarle a 15 a ver si ya lo hemos pagado en 15 cuotas. Y vea, ¿sí ve? Bueno, nos faltaría, entonces nos faltarían 25, vamos a decir 25. Vamos a mirar, vea, ¿sí ve? Entonces 25, 2, 4, 6, vamos a ponerle 28 cuotas a ver si ya las 28, vea, ¿sí ve? O sea que en la cuota número 29, ¿cierto? En 29 meses, si yo tengo 2 millones de pesos mensuales disponibles, significa que aproximadamente en 29 meses ya pago. Pues, o sea, eso sería, digamos que en el mes 29 ya no pagaría 2 millones, sino un poco menos, ¿no? Un millón, más o menos, 1.600.000, no más. La última cuota que sería en el mes 29. Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Esta es la forma en la cual usted puede empezar a modificar estos datos. La sugerencia, digamos, que yo realizo pues al respecto es que pues generalmente lo que son las cuotas, lo que es la tasa mensual y demás son datos que siempre nos van a dar. Entonces aquí nosotros podemos empezar a jugar con esto, que pues ellos lo que hacen, digamos, en las entidades bancarias, pues es jugar con esto, ¿no? Entonces usted ya puede, digamos, hay veces que usted puede jugar con el tema de la cuota, o sea, la tasa, y pues entre más dinero, pues la tasa se va a poder reducir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues va a representar más. No es lo mismo hablar de un préstamo, por ejemplo, de 1.000 pesos a decir a 1 millón, a 10 millones, a 100 millones. Entonces, la tasa pues empieza, digamos, a disminuir un poco más. Entonces, eso es lo que nosotros podemos empezar a jugar con esto para poder entonces de esta manera pues realizar lo que es el tema de los créditos bancarios. Entonces así, digamos, usted lo puede hacer. Si tiene de pronto algún tipo de pregunta al respecto, pues la podemos ir resolviendo. O si todo está claro, pues igual podemos ir continuando. Entonces cualquier cosa me dicen que me devuelva. ¿Listo? Me interrumpen. Yo pues aquí voy a verificar también, pues por si acaso también los mensajes de llamada. No veo, digamos así, ningún mensaje. Vamos a volver. Listo. Entonces es esto, aquí lo voy a dejar en 57, pues para que nos damos cuenta que todos los valores nos van a dar, ¿no? Entonces vea, inclusive digamos así en 2 millones nos da este número. Entonces ahí podemos hacer esta parte. Listo. Esto pues bueno, aquí porque lo he descuadrado un poco, porque pues estaba haciendo diferencia. Entonces claro, respecto a esto ahora, las funciones del buscar en la horizontal y en la vertical. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta algo cuando vayamos a hablar de lo que es las funciones del buscar en la horizontal y en la vertical. Siempre que nosotros, pues, permítame, yo voy aquí. A veces, ¿qué es lo que yo a veces veo cuando digamos se explica este tema de buscar en la horizontal y en la vertical? Resulta que, bueno, la experiencia que yo he tenido es que generalmente cuando se explica lo del tema de buscar en la vertical y buscar en la horizontal, desafortunadamente se explica desde aquí, o sea, desde la formulación. Pero resulta que debemos entonces explicarlo, uno, desde la estructura, y dos, desde la misma tabla. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a entender lo siguiente. Estas siempre van a ser esto siempre va a ser como tal la estructura que va a tener la función, ya sea en buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Ya les voy a explicar más a fondo esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Si ustedes podemos observar en primer plano, digamos observando solamente esto de buscar en la vertical y buscar en la horizontal, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y es que tienen toda la similitud. O sea, ¿cuál va a ser la única diferencia? La única diferencia va a ser que cuando es buscar en la vertical, lo que le tenemos que dar es el dato del número de la columna. Y cuando es buscar en la horizontal, le tendremos que dar el número de la fila, ¿cierto? Ahora, entendiendo que la columna no es que A, B, C, D, sino si es la columna 1, la columna 2, la columna 3. Bueno, ya lo vamos a entender.
Listo, eso digamos cuando nosotros vemos aquí la parte digamos de esto, digamos de lo que son la fórmula del buscador horizontal y vertical. Ahora, falso verdadero, ¿por qué? Porque cuando hablamos de falso verdadero es cuando queremos el dato exacto o aproximado. El dato exacto pues se va a identificar como falso, ¿cierto? Y el dato digamos aproximado va a ser verdadero. Para nuestro caso, y creo que para el 90-99% de nuestros casos lo que nosotros necesitamos es el dato exacto, o sea que generalmente vamos a terminar siempre es con el falso, o sea siempre vamos a dar el número de la columna o el número de la fila y siempre vamos a terminar con el falso. Eso digamos en primera media. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta, ahora lo segundo que uno tiene que tener en cuenta es que por ejemplo aquí yo tengo esta pequeña tabla, perdón, este conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, miren, para que nosotros podamos entender y nunca más nos confundamos con esto, lo primero que uno tiene que entender es que cuando tú vas a utilizar estas funciones de buscar en la horizontal o buscar en la vertical, siempre tienes que entender que siempre va a haber un rango que es más pequeño que este número que está aquí, o sea, este número que dice acá 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, 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 hasta donde termina, y este A, B, C, D, E, todo este rango, digamos, esto es la referencia que utiliza Excel a nivel de macros, o sea, a nivel de, genérico para todo, o sea, para todas las operaciones y todas las fórmulas y funciones que maneje. Pero cuando tú vas a manejar, cuando tienes un conjunto de datos como este, tú tienes que siempre tener en cuenta que cuando vas a manejar, buscar en la horizontal, buscar en la vertical, siempre debes tener en cuenta que cuando se selecciona el dato, ¿cierto? Cuando se selecciona el rango en donde vas a buscar el dato que necesitas, ¿cierto? Siempre hay que tener en cuenta que esto se va a transformar. ¿Y se va a transformar en qué? En que si tú te das cuenta, cuando yo hago esto de seleccionar estos datos, aquí esta ya no se vuelve mi fila 1, ya esta no es la fila 4 como dice acá, ni 5, ni 6, ni 12, ni 13, ni 14, sino que se vuelve mi fila 1, mi fila 2, mi fila 3, mi fila 4, mi fila 5, mi fila 6, mi fila 7, 8, 9, 10 y 11. O sea, se transforma en esto cuando yo utilizo esa fórmula. Y cuando yo utilizo la misma fórmula, esta ya no es la columna B, ni la columna C, ni la columna D, ni la columna E, ni la columna F, ni la columna G, sino la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5 y la columna 6. Bueno, en este caso, ¿no? Porque digamos, si hay más, entonces sería columna 7, 8 o fila 12, 13, 14 si hay más datos. Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, es lo mismo que nos va a suceder en esta parte. Digamos, aquí vamos a tener en cuenta, permítame aquí, sí. Es lo mismo que nos va a suceder aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, digamos aquí vamos a tener que, aquí seleccionamos estos datos, ¿no? Entonces tenemos, es esto, entonces lo mismo. Aquí ya cuando seleccionamos este conjunto de datos, ¿cierto? Entonces ya, esta ya no es la fila 18, ni 19, ni 20, sino la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, hasta la fila 13. Y lo mismo aquí, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. O sea, siempre entonces columna 1, columna 2, 3, 4 y 5. O sea, siempre se va a transformar. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque cuando nosotros estemos trabajando con esto, siempre debemos entonces ubicarnos primero en ese plan. Ahora, lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va
va a utilizar cualquiera de estas fórmulas es que si a mí me dicen, por ejemplo, y vamos a hacerlo, cuando me dicen buscar en la vertical, ¿cierto? Ahora, bueno, primero ubiquémonos, ¿no? Es horizontal es esto, ¿no? O sea, horizontal es esto, ¿no? Cuando digo horizontal es es de esta manera, ¿no? Que está acostado. Y vertical que está, digamos así, digámoslo así, parado, está de pie, ¿no? Entonces, para que por favor, porque yo sé que a veces a mí también, o sea, yo digamos, yo lo asocio horizontal, yo me imagino una persona acostada y vertical, pues una persona de pie. Entonces, pues para ubicarme, ¿no? Entonces, lo primero. Ahora, vamos a entender la concepción de la fórmula. Esto es antes de llegar a entrar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo buscar en la vertical, ojo, cuando yo digo buscar en la vertical, ¿qué es lo que sucede? Resulta, bueno, y en esto resulta que lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que estos se vuelven también que encabezados, ¿no? Para las fórmulas del buscar. Lo mismo aquí. Entonces, estos se vuelven encabezados. Estos de acá y estos que están aquí, ¿no? Dependiendo también de la fórmula, sea buscar en la vertical y horizontal. Siempre, digamos, van a ser encabezados. Ahora, si yo le digo buscar en la vertical, ¿qué es lo que es? O sea, buscar en qué? En la columna, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Excel y yo lo voy a ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo le digo buscar en la vertical, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Excel? Excel busca entonces en cada una de las filas cuál es el valor que se asemeja al que se está buscando. Entonces primero busca en la fila 1, en la fila 2, cuando digo en la vertical, no busca en la vertical. Entonces primero busca aquí en cada una de las filas, en la fila 1, en la fila 2, no está en la fila 3, en la fila 4, en la fila 5, en la fila 6. Es el valor que se está buscando. Entonces, luego que está en es, luego que ha encontrado el valor que le están pidiendo de referencia, digamos que le dicen así, digamos en este caso, luego lo que va a buscar es en las columnas. Entonces vamos a mirar el ejercicio para poderlo entonces entender. Me dice, ¿cuál fue el valor de las ventas del día 9 de enero de 2019? Entonces, aquí por cuestión académica lo tengo aquí a la mano y la respuesta es esta, 731.703, o sea, a mano, ¿cierto? Ahora, nos están diciendo, ¿cuánto fue el valor de las ventas el día 9 de enero de 2019? Entonces, esto nos lo están diciendo en buscar en la vertical. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Entonces dice, bueno, ventas del 9 de enero de 2019. Entonces, busca, como le dijeron, buscar en la vertical. El primero va a buscar en el encabezado que tiene, digamos, en este caso sí la primera columna, pero en las filas. O sea, aquí va, digamos, dice, digamos, fila 1. Fecha no es igual a 9 de enero. No, no, no. Listo. En la fila 2, 5 de enero de 2019. No, no es igual a 9 de enero. Fila 3, 6 de enero de 2019. No, no es igual a 9 de enero. Fila 7, fila 4, 7 de enero de 2019. No, no es igual a 9 de enero. Fila 5, 8 de enero de 2019. No, no es igual a 9 de enero. Fila 6, 9 de enero de 2019. Sí es igual. Sí es igual al 9 de enero de 2019. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Excel entonces dice, bueno, como está en esta fila, ¿cierto? Está en esta fila que es la fila 6. En este caso, porque ya he seleccionado estos datos. Ojo, entonces lo que hace Excel es como decir de seleccionar esta fila, ¿cierto? Y él dice, vea, no sé todavía la respuesta correcta, pero sé que está en esta fila 6. No sé, listo. O sea,
Cuando tú miras el valor buscado, digamos buscar en la vertical, entonces ¿qué pasa? Valor buscado va a ser 9 de enero, ¿no? Ahora, me dice que las ventas, ¿no? En ese caso, digamos el valor. Ahora, el rango de datos, entonces en ese caso, lo que yo hago, cuando yo le digo que selecciono estos datos, es porque limito. ¿Sí me entienden? Acá se limita. Entonces aquí ya como está limitado, entonces ya empieza a buscar de esta manera el Excel. O sea, porque ya no tiene que buscar desde A1 hasta ZZ 14.459.000. No, tiene que buscar aquí nomás, en este rango. Entonces por eso está buscando. Por eso es que sabe que sí, en este caso, la respuesta está aquí. Ahora, cuando ustedes observan, ¿cierto? Porque el valor buscado es 9 de enero de 2019. El rango de datos pues va a ser este que hemos seleccionado, la columna. Resulta que la columna, de acuerdo a lo que yo necesite, como necesito es el valor de las ventas, ¿cuál sería la columna acá? Una no, porque es fecha. Dos no, porque es vendedor. Tres no, porque es punto de venta. Cuatro no, porque es producto. 5 no, porque es cantidad, pero 6 sí es valor. Entonces ¿qué es lo que hace? Entonces lo que hace es buscar entonces de acuerdo a la columna. Entonces lo que yo le digo, buscar en la vertical. Ah, bueno, entonces primero tengo que buscar es en los encabezados de fila. O sea, tiene que buscar aquí, porque le dijo buscar en la vertical. Entonces, ¿qué pasa? Le va a decir 9 de enero. Ah, bueno, entonces el valor buscado primero es 9 de enero. Entonces fecha no es 9 de enero. 5, no es 9 de enero. 6, no es 9 de enero. No es 9 de enero. No, vea, sí, listo. Entonces ya tengo esta fila. Listo. No sé cuál es la respuesta. No sé si es esa 9 de enero, no sé si es Jairo Alberto, no sé si es E, no sé si es Jumis, no sé si es 153 o no sé si es 731.703. Entonces, ¿por qué? Porque necesita el número de columna. ¿Qué es el número de columna? Como ya hemos señalado que todos estos son estos datos, pues tiene que ser la columna 6. Entonces ¿qué pasa? Dice, entonces Excel dice, vea, fecha no porque es columna 1. Vender, no porque es columna 2. Y no porque es columna 3. No porque es columna 4. No porque es columna 5. Entonces ¿qué pasa? Estaba así, ¿cierto? Y entonces dice, vea, es columna 6. Entonces llega y lo que hace Excel es esto. Entonces junta lo que es la fila con la columna y se da cuenta que la intersección es 731.703. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta, y ahí es donde vamos a hallar la respuesta. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a empezar aquí. Entonces dice, vamos a mirarlo. Igual, buscar en la vertical. Listo. Entonces nos vamos a dar cuenta. Entonces el valor buscado. Aquí yo ya lo tengo aparte. Digamos, se puede digitar directamente, pero tendríamos que digitar el número. Recuerden que fecha es un formato de número, pero aquí ya lo tengo 9 de enero de 2019. Entonces ya lo tengo aquí, listo. Valor buscado. Ahora, matriz buscar en, ¿cierto? Que es el rango de datos. Matriz buscar en. ¿Cuál es la matriz? Pues ustedes van a seleccionar toda esta matriz, ¿cierto? Para limitar, para que no sea buscar en toda la hoja, sino solamente en este rango pequeño. Listo. Ahora, me va a decir punto y coma, porque vamos a seguir aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la fórmula me va a decir el indicador de columnas. ¿Cuál es la columna que vamos a hacer? Entonces la columna del valor de las ventas, si ustedes se dan cuenta aquí, ¿cuál es? ¿Es 1? No. 2, 3, es 6. Entonces ¿qué pasa? Yo le voy a decir en este caso 6. ¿Listo? Ahora aquí pues nos va a decir
el ordenado, digamos la coincidencia, si es verdadera aproximada o si es falso coincidencia exacta. En este caso le voy a dar doble clic en falso, porque necesito la coincidencia exacta y si generalmente, o sea, necesitamos es eso, ¿listo? Entonces voy a cerrar el paréntesis y voy a presionar. Y si ven, vean, 731.703. Esta es la forma en la que nosotros hacemos el buscar en la vertical. Entonces, en la vertical, ¿qué pasa? En la buscar en la vertical, primero me va a ubicar el encabezado aquí en fila. Ah, no, está en la, digamos en este caso en la fila 6. ¿Para qué? Para que cuando yo le diga a la columna, entonces le digo, no, es que yo necesito el valor, entonces entonces en la columna 6, él de una vez, entonces como es columna 6, de una vez hace esto. Ahora, cosa contraria que va a pasar aquí, en esta que estaba en la parte inferior. ¿Y cuál va a ser? Va a ser efectivamente que primero primero yo le voy a dar, como es el, digamos, buscar en la horizontal, o sea, buscar H. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Primero buscar el encabezado de en la columna, para después, entonces, mire, ya él ya teniendo en cuenta, digamos, si tenemos estos datos, ¿no? Permítame acá, yo lo disminuyo un poco. Listo, entonces tenemos estos datos. Entonces entonces el primero yo le doy el buscar valor, digamos en este caso febrero, ¿cierto? Y yo entonces a partir de esto va a buscar entonces la respuesta. Será en año, será en 99, será en 2000, porque yo ya le voy indicando el número de qué, de fila. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que es la fila 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a encontrar este dato y va a saber que esta es la respuesta. Entonces, ¿cuál es el ejercicio aquí? Me dice cuánto fue el valor de las ventas. Aquí, cuánto fue el valor de las, perdón, de las cuánto fueron el valor de ventas en febrero. ¿Cuál fue, o sea, cuánto fue lo que se vendió en febrero del año, en este caso, pues, pongámosle así, en el año 2000, ¿no? Entonces, miren, vean, del año 2000, febrero, digamos, del año 2000. Si usted mira la comprobación acá, le va a dar 31.111.700, que es el mismo valor. ¿Cómo llegamos a esto? Entonces vamos a mirarlo cómo se hace. Vamos a entonces hacer la formulación. Entonces vamos a incrementarlo un poquito aquí. Pues sí, vamos a hacerlo. Entonces miren lo que va a pasar. Dice buscar en la horizontal. Entonces, buscar en la horizontal va a representar esto. Entonces, primero el valor buscado. Aquí yo ya lo tengo, digamos, febrero, ¿cierto? O en texto le pueden poner febrero, ¿cierto? Ahora, punto y coma. La matriz buscar en. Entonces, esta matriz, si ustedes se dan cuenta, aquí voy a seleccionar todo. Listo. Entonces aquí ya, digamos, aquí lo tengo, digamos, esta es la matriz, ya lo vamos a ver. Ahora me dice indicador de filas. Entonces, como lo que nosotros nos está diciendo es que en el año, ¿cuántos fueron las ventas del año 2000? Aquí nos estamos dando cuenta que el 2000 es ¿cuál? La fila que, si ustedes se identifican aquí, vean, ¿sí? El año 2000 sería la fila 3. Sería en este caso del año 2000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues nosotros llegamos y entonces le decimos fila 3, ¿cierto? Indicador de filas. Y le decimos falso para que efectivamente, entonces cerramos paréntesis y efectivamente encontramos esto. Entonces, vean, ¿sí? Falso. Entonces aquí nosotros aquí lo encontramos. Entonces permítanme un segundito, aquí yo ya les borrar entonces formatos. Listo. ¿No? Entonces aquí ya lo tenemos. Aquí sería entonces formato general, vamos a hacerlo igual. Entonces aquí ya lo podemos poner así, estas margencitas. Entonces aquí ya lo tenemos. Esta fórmula, vean, si ustedes se dan cuenta. Aquí entonces, miren, tan.
Listo. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Entonces aquí, entonces en este caso, listo, vamos a hacerlo. Entonces, ¿sí? Vean, aquí ya teniendo estas bases, vean, aquí ya tenemos. Entonces nos dice la fila 1, 2, 3, 2000 y ya no se encuentra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Primero, como nosotros le dijimos, buscar en la horizontal. Ah, listo, en el rango. Entonces, primero, digamos, ya diciéndole el rango, porque ya él tiene, digamos, el valor buscado de febrero. Ah, muy bien, listo, febrero, lo tengo ahí. Entonces me dice, bueno, ¿cuál es la matriz? Entonces yo ya selecciono toda esta matriz y entonces ¿qué es lo que él hace automáticamente? Como es buscar como es buscar en la horizontal, ¿cierto? Entonces él ya sabe, ah, listo, entonces ya como me dijeron que este era el primero, ¿cierto? Esta es la primera, el encabezado de columnas, entonces se busca año, no es igual a febrero, enero no es igual a febrero, sí es igual, entonces ya lo mismo. Aquí ya determina que aquí está la respuesta. No saben dónde está. O sea, realmente no saben dónde está la respuesta todavía. Pero ya sabe que está en esta columna. O sea, lo mismo que hacíamos aquí, si ven que aquí estaba en esta fila, pero no sabía. Entonces, y apenas le dicen que es en la fila 3 porque es año 2000. Entonces busca así, entonces busca, ah, listo, ya. Entonces la respuesta está aquí. ¿Sí? ¿Sí ve? Entonces hace esto y encuentra lo que es el tema de buscar en la horizontal. Aquí ya la encuentra. Entonces, esa es y por eso me da esa respuesta. Ahora, si fuese, por ejemplo, aquí vamos a tener en cuenta algo. Si acá yo le digo, por ejemplo, enero, ¿cierto? Si ve que en enero de 2000, vea, ¿sí ve? Entonces nos va a encontrar, digamos, en enero de 2000, 80 millones 581. Porque ya, claro, ¿por qué? Porque es el mismo. Ahora, si yo dijera que 2003 es fila 6 de 2003, entonces aquí, digamos, 2003 es fila 6, ¿cierto? Enero en este caso, digamos, de 2003, 57 millones, ¿no? 620 mil, véalo. Aquí está. ¿Por qué? Porque nosotros de esa manera lo podemos encontrar. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer en este sentido. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a encontrar esto, lo primero es lo siguiente, y es saber, es buscar en la horizontal o en la vertical, que el encabezado sea este, o en este caso pues que sea, digamos, digamos en ese sentido, ¿no? Entonces al respecto, digamos, cuál va a ser el encabezado. Entonces aquí entonces nos va a pedir la fecha, digamos, no enero, o nos va a pedir el año. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda ubicar. Desde luego, después de eso, se va a ubicar en este caso, digamos, se va a ubicar Excel, o en este caso, según la orden que yo le dé, y a partir de eso nos va a pedir o el número de filas en el buscar en la horizontal, o el número de columnas en buscar en la vertical. O sea, cuando decimos buscar en la vertical, es buscar en la columna, y buscar en la horizontal, buscar ese en la fila. Entonces buscar de acuerdo pues a la fila que nos va a indicar. Entonces, por ende, nosotros lo vamos a hacer en ese sentido. Eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta en este aspecto. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, por ejemplo, digamos aquí en buscar en la vertical, es que, por ejemplo, yo necesito saber el producto, entonces sé que es 4, sé que es la fila 4. Entonces aquí yo no le pondría el 6, perdón, aquí yo les voy a mostrar. Entonces en este caso, digamos, en lo que es no la fila 6, sino la fila 4, que es porque necesito digamos, si yo quiero saber cuál fue el producto que se vendió el día 9 de enero de 2019. Entonces, ¿por qué me va a dar aquí Cumis? Porque yo le cambio el número de la columna, que no sea 6, sino 4, que es la que me dice los productos. Esto va a ser muy importante porque cuando ya estemos viendo
lo que son los formularios de botones de los botones de formulario, ya digamos un poco más adelante, ya finalizando, pues vamos a encontrar esta parte. ¿Listo? Entonces ese es el sentido de lo que nosotros pues vamos a tener que realizar al respecto. Ahora, cosas que nosotros podemos también adicionalmente realizar, digamos, con todo esto de lo que es pues, lo que es en el buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Resulta que aquí, digamos, bueno, nosotros aquí vamos a tener en cuenta que, bueno, son solo, digamos, en este caso van a darse cuenta que no, que es que son solo ¿qué? 6 columnas y 11 filas. Pero digamos, si es el registro, digamos, de ventas de todo el año. Y resulta que pues no solamente es una venta por día, sino pueden ser 80, 60 ventas por día. Digamos, de diferentes tipos de producto. Y que pueden ser, digamos, en todos los puntos de venta. Entonces estamos hablando de millares de datos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque pues no puedo estar pues para buscar de pronto el tema de la columna o demás, y a veces necesito es el punto de venta y a veces necesito es el producto. Entonces ¿cómo hacemos esa parte? Es lo que nosotros vamos a ver de las listas desplegables, ¿no? Para poder entonces ir automatizando todos estos procesos. Las listas desplegables son aquellas en las cuales nosotros podemos entonces hacer esto. Por ejemplo, miren, si ustedes se dan cuenta, bueno, voy a mostrarles ya, digamos, con el eje, con todo, digamos, realizado, cómo se haría. Digamos, aquí yo tengo, digamos, acá me dice la fila, ¿cierto? Entonces, miren, acá, digamos, acá yo tengo este programado, pero ya les voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos, buscar en la vertical. Aquí L13 porque va a ser siempre este valor, aquí los voy a modificar, ¿no? B4 porque pues no se va a modificar lo que es el tema del rango de los datos, pero resulta que este sí, ¿cierto? O sea, este que es el indicador de columna. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo también lo voy a formular. Entonces aquí le voy a decir 3. Aquí le voy a señalar este que está aquí, ¿cierto? Entonces ya queda, y entonces por ejemplo esto es punto de venta, pero digamos en el tema de valor yo le selecciono acá y sigue que me da 731.000. Entonces es esto, que yo necesité, por ejemplo, que yo necesité no la del 9 de enero, sino la de, un ejemplo, aquí vamos a ponerle entonces 12. Listo, entonces ahí ya me da automáticamente el valor 748.000. Es este dato que fue el 12 de enero para las ventas, ¿no? Ahora no, que yo lo que necesité fue la cantidad, ¿sí ve? Automáticamente entonces ¿sí ve? 174. ¿Cómo yo logro esto? O sea, ¿cómo logro hacer esto? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí permítanme, yo le voy a decir 4, ¿cierto? Entonces lo primero es que, digamos, entre las fechas tú lo puedes programar, y también esto cómo lo vamos a programar. Entonces lo primero, y lo vamos a hacer, digamos, en esta parte. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Permítanme aquí un momentico. Listo, entonces vamos a programar. Resulta que aquí vamos a decirle el ítem, ¿no? Entonces vamos a generar, digamos, estos mismos como tal. Entonces lo voy a hacer un poquito acá. Permítame acá. Aquí. Entonces lo voy a hacer aquí en estas dos. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo cada uno así. Entonces aquí me va a decir entonces el número. Acá me va a decir el número. Aquí yo voy a poner la fecha. Entonces para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces aquí yo voy a poner la fecha. Pues va a quedar, digamos, automáticamente. Pero digamos aquí como tal, yo lo voy a configurar para que el indicador de columnas, entonces le voy a señalar que el indicador de columnas sea el valor que me dice aquí. ¿Listo? Entonces obviamente va a salir valor, pero si por ejemplo yo le digo, digamos, 3, ¿cierto? Entonces me diga C y demás. Listo, aquí ya está. Listo, entonces sería digamos, en esta parte. Ahora voy aquí a ponerle entonces, en este sentido, digamos, va a tener el ítem, ¿cierto? Pero acá va a tener un listado. ¿Cuál va a ser el listado? Este.
Entonces aquí yo lo que hago, es hacer la lista desplegable con todos estos, con esto que es esta tabla, ¿no? Ahora, ¿por qué esta? Porque es la misma que está aquí. Si usted quiere lo puede tomar de aquí, ¿no? Entonces lo va a tomar de aquí, que son los encabezados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero vamos a irnos aquí para generar las listas desplegables. Listo, entonces aquí tenemos la lista desplegable. Luego nos vamos a ir aquí a datos, ¿cierto? Seleccionamos esta y nos vamos a ir aquí a filtro avanzado, texto, validación de datos. O sea, me he ido acá a datos y me voy a validación de datos. Entonces aquí en validación de datos hago clic y le doy validación de datos. Entonces tenemos esta ventana emergente. Ahora, configuración, criterios de anidación, de validación, perdón. Entonces permitir, vamos a mirarlo de esta manera. Entonces aquí nos va a salir un menú desplegable para saber entonces permitir que lista. Entonces ya nos dicen, bueno, emitir blancos, esto lo vamos a dejar así con los chulitos acá activados. Ahora, porque va a ser una celda con lista desplegable y pues obviamente emitir los espacios en blanco. Ahora, pues para que no nos los cuente como un nuevo, o sea, como un nuevo ítem, sino que sea lo que esté escrito. El origen, entonces usted aquí ya puede seleccionar el origen. Aquí yo qué voy a hacer con estos ítems, pues voy a seleccionar el origen, va a ser estos encabezados que están aquí. ¿Sí ve? O sea, acérquese la validación, digamos, aquí estos datos de origen son, vuelvo y repito, estos. Puedo tomar la lista que yo tenía inicialmente también, pero lo puede tomar directamente también en ese sentido. Ahora aquí, espérate, permíteme. Listo. Entonces, en esa parte, miren que aquí ya está validación de datos. Fíjense que la celda está sola. Voy a darle clic en aceptar, ya que he tomado lista, emitir los datos, he dado el origen. Le doy a aceptar y resulta que la celda ya, ¿sí que ya tiene esta flechita? Miren, ya tiene fecha, vendedor, valor y punto de venta. Listo, entonces ya tiene vendedor y demás. Pero esta está sin programar. O sea, ya aquí ya hemos seleccionado, digamos, si es vendedor, si es fecha lo que yo necesito, si es lo que es el tema del producto y demás. Entonces, ahora, necesito indicarle lo que es el número de la columna. ¿Cómo hago para que entonces automáticamente, de acuerdo que yo le diga valor, cantidad, producto, vendedor o fecha, salga la columna como tal? Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible? Vamos entonces a utilizar la fórmula que se llama coincidir. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí vamos a hacer entonces igual. Bueno, voy a hacerla grande pues para que ustedes puedan ver. Entonces igual coincidir. Esta de coincidir, ¿cierto? Abrimos paréntesis y fíjense que nos pide 1 el valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Lo que aparece en esta celda, ¿no? Que es la que ya programamos con lista desplegable. Ahora, la matriz, entonces, la matriz buscada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la matriz buscada? La matriz, en este caso, va a ser esta, solo los encabezados. La matriz va a ser de 1 por 6, o sea, una fila, 6 columnas. Ahora, punto y coma. Tipo de coincidencia, en este caso, coincidencia exacta 0. Si se dan cuenta, cerramos el paréntesis, igual a producto 4. Vamos a ponerle fecha a ver si sale. Vea, 1. Si es que aquí ya me sale la fecha, pero el número. Si nosotros transformamos en formato de fecha, nos va a salir la fecha que es 12 de enero. 12 de enero de 2019 es 43.477 porque son los días que hay entre el 1 de enero de 1900 y el 12 de enero de 2019. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, fecha. Listo. Ahora,
¿qué es lo que, si ve que acá sale fecha? Aquí sale, digamos, vendedor, vea, César Augusto. El vendedor, el 12 de enero, vea. Claro que sí, fue César Augusto. Entonces, eso es lo que nosotros pues tenemos que tener en cuenta al respecto. Entonces nosotros nos damos cuenta efectivamente que aquí ya se tiene. Ahora vamos a tener en cuenta algo y es buscar en la horizontal. Ahora vamos a mirar, vamos a hacerlo lo mismo. Entonces aquí ya, por ejemplo, aquí vamos a hacerlo, digamos, aquí pueden llegar ustedes y borrarlo porque lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces aquí vamos a hacerlo, aquí ya digamos está todo, aquí digamos te da coincidir y demás. Ahora, entonces, mes y año. Entonces, pues espérate, yo borro acá, borrar, entonces, borrar todo. Ah, listo. Entonces vamos a señalarlo aquí bien bonito. Ponle cuidado porque va a tener así coincidir mes y año. Listo. Entonces mes. Podemos hacerlo. Entonces vamos a hacerlo. Estamos aquí. Nos vamos a datos. ¿Cierto? Ya está esto vacío. Mes y año. ¿Sí? Si lo tienen ahí, ¿cómo hacen para borrarlo todo? Inicio. Borrar. Borrar todo. Y ya te borra todo. Listo. Entonces coincidir, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, bueno, iniciemos acá por las listas desplegables, pues para que tenga, digamos, más sentido. Entonces, mes, listo. Datos, validación de datos, cualquier valor no, lista. Entonces, como es de mes, el origen va a ser en los meses, ¿no? Entonces nos vamos a ir aquí, vea. Entonces, aquí podemos entonces, en este caso, vamos a seleccionarlo desde aquí, vean. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seleccionarlo desde acá, desde enero, febrero, marzo y abril. Listo. Ok. Entonces lo seleccioné, si ustedes se dan cuenta, desde enero, febrero, marzo y abril. Listo, aceptar. Entonces aquí ya quedó, miren. Enero, febrero, marzo y abril, ya quedó. Listo. Ahora, año. Entonces, en año vamos a hacerlo también pues desde el año, desde los años igual. Datos, validación de datos, cualquier valor, no. Lista. Origen. Entonces, 1999 hasta el 2010. A aceptar. Listo. Entonces tenemos, miren lo que pasó acá. Aquí ya tenemos, vea, para seleccionar, bueno, los años. Aquí no lo está. Bueno, aquí el formato. Porque aquí está. Aquí el formato fue de pesos. Listo. Entonces, aquí esto lo corregimos así facilito. Listo. Entonces aquí llegamos y si nos damos cuenta, vea. Bueno, aquí no, perdón. Aquí. ¿Sí? Vea, ya entonces se le quitó. Vea, aquí están todos los años. Listo. Entonces ya tenemos mes y año. Entonces para seleccionar de acuerdo pues al tema de mes, al tema de año. Y pues coincidir, ¿no? Ahora vamos a ver que en este caso digamos lo que nosotros hicimos, vamos a ampliar. Entonces L21 vamos a ponerlo entonces como este valor buscado va a ser mes, entonces yo lo voy a ubicar entonces aquí en este mes, ¿cierto? Esta tabla pues sigue siendo la misma y este indicador de columna, ponle cuidado, este indicador de columna no lo voy a seleccionar de esta, sino que va a ser acá el coincidir, ¿no? El K26 que está ahí, pues no se logra ver, pero digamos ya lo vamos a ver. Entonces bien, si nos va a salir o efectivamente nos sale es este, si vea, el K26 va a ser acá en el coincidir, o sea el K26, miren, este es K26 y este está en coincidir. Ahora, ¿por qué sale de esta manera? Porque efectivamente no están los datos, ¿no? Entonces si acá por ejemplo yo le digo por ejemplo 4, ¿cierto? Y acá entonces le voy a decir febrero. Si ve que ya no lo da, listo, entonces es por eso. Ahora, coincidir, vamos a darle coincidir. Entonces, coincidir va a ser igual. Entonces, aquí la fórmula va a ser de la siguiente manera. Voy a ampliarlo un poquito para que ustedes los puedan observar. Aquí pues lo voy a correr acá. Voy a decirle igual.
coincidir. ¿Listo? Abre paréntesis. Valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? El que está aquí en año, ¿no? Que es que como son todos. Entonces ahí ya lo tenemos. Ahora, la matriz. Ah, la matriz en donde está, vean. Ya se cuenta que está aquí, vean. 99 a 2010, que son los años, ¿no? Listo. Entonces aquí yo voy a hacer esto en un momento, pues para que me quede así de esta manera. Tranquilos, seleccionamos los datos y la coincidencia, ¿no? O sea, vamos a volvernos acá. Miren que acá nos pide primero el valor buscado, que es el año que está acá, que es el M26. Luego la matriz, que es los años que están allí. Miren, aquí están, ¿sí o no? ¿Por qué le estoy cogiendo un año? Porque es que como tengo ahí el formato de tabla, ya les voy a explicar. ¿Listo? Entonces por eso, digamos, lo estoy haciendo ahí, pero ustedes seleccionan esa parte. Y la coincidencia, entonces la coincidencia va a ser 0, porque necesito coincidencia exacta. Listo. Enter. Y entonces ya. Ah, bueno, ¿por qué sale en NA? Pues porque no hemos señalado aquí año. Entonces vea 2000. Listo. ¿Sí ve que es la fila 2? Entonces vea, si nos damos cuenta, claro, 1990. Ah, no, perdón. Vea, aquí. Ahora, en esto, ponle cuidado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? En esto no seamos, o sea, en esto no seamos, ¿cómo es que se llama esto? No seamos tacaños, cojamos el año también. ¿Por qué? Porque si no, les va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces les va a pasar lo mismo, vea. Les va a pasar lo mismo como a mí. Entonces, claro, tienen que saber. Entonces, para que sea exacto, cójanlo desde años del encabezado. Entonces, con eso, pues ya no tenemos estos errores, ¿no? Entonces, miren, 3, ahora sí va a ser 3 es 2000, vea, ¿sí? 3 es 2000. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, entonces yo me encargo de que, de ser, vea, marzo del 2006. Entonces marzo fueron ventas de 99.595.000. Entonces vea, ¿sí ve? Entonces aquí ya lo podemos ver. Entonces las ventas de marzo del 2006. Entonces enero, febrero, marzo, vea, 99.595.000. Ahí está. Ahí nosotros la tenemos. ¿Listo? Eso es. Ahora, le cuidado con lo que pasa con esto. Resulta y sucede y acontece que una de las cosas que puede estar pasando, digamos, cuando hablamos de esto, es el hecho que esto, digamos, pues bueno, muy bonito y todo, pues aquí, pero... Y entonces, si se van agregando más datos, es decir, 2011, 2012, 2013, 2014. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Y es que debemos, ¿cierto?, volver los datos tabla, ¿cierto? Aquí, como ustedes ya pueden, y algunos ya pueden haber percibido, aquí ya está esto como una tabla. Entonces, miren, yo señalo aquí esto, me voy a que insertar, le digo tabla. Ahora, me va a salir, cuando usted o sea, así también les va a salir que dónde están los datos, que la tabla tiene encabezados y aceptar, ¿no? Aquí no le voy a dar a aceptar, pues porque no es esto, pero yo ya lo hice aquí. Ya aquí esto lo volví tabla. Ahora, esta tabla, si nosotros nos vamos aquí, resulta que acá tiene un nombre. En este caso le voy a cambiar el nombre, le voy a poner cocinte. Ahí tiene un nombre, pero usted le puede, ahí cocinte 1. ¿Listo? Lo voy a poner en mayúscula. Cocinte 1. Listo, entonces enter. Ya con el, bueno, aquí espérate, cocinte 1. Listo. Entonces ya tiene que ser unido, ¿no? Bueno, pueden ponerle, digamos así, con raya al piso, pues como para que sea. Pero entonces ya tiene una tabla, ya le creé el nombre. Resulta, señores, que ya digamos aquí tenemos la tabla muy bonita, o sea, aquí ya podemos ir agregando los datos. Pero resulta que entonces, para poder, digamos así, añadirlas aquí, entonces aquí vamos a hacer algo, digamos, al respecto, ¿no? Digamos, aquí con esto vamos a hacer lo siguiente. Y es que aquí en datos,
en validación de datos, aquí vamos a mirarlo, vamos a decirle en datos, miren que aquí estaba esta parte, entonces ¿qué es lo necesario? Vamos a ampliarlo también, o sea, vamos a ampliarlo desde año, o sea, todo es esto, vea, aplicar estos cambios, ¿cierto? Con celdas con la misma pues configuración, listo. Entonces aquí vamos a tenerlo en cuenta. Entonces bueno, aquí aparece año, pues aparece esta parte, lo vamos a hacer de esta manera. Y aquí entonces pues también vamos a modificarlo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esta manera, validación de datos. Aquí pues va a estar aquí, vamos a tenerlo digamos así en cuenta. Listo. Y aplicar cambios con la misma configuración. Entonces aquí ya, ¿qué es lo que nosotros vamos a generar? Vamos a generar ¿qué? Sí, generalmente, ¿qué es lo que vamos a añadir aquí? Vamos a añadir las celdas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir que, vea, ¿sí ve? Tabla, ¿sí ve que ya me generó datos? Vea, ya aquí me generó datos, entonces por decir algo, 2011. Aquí entonces vamos a tener igual, entonces voy a hacer aleatorio punto entre, ¿cierto? Entonces yo voy a decir 25 millones 1, 2, 3 y 67 millones 1, 2, 3, 1, 2, 3, cierro paréntesis y demás. Entonces aquí ya le estoy haciendo esto, aquí pues voy a generar esto, entonces aquí 2012 nos vamos a dar cuenta, entonces aquí yo lo voy a bajar aquí pues para poderlo, ¿sí? Y para que me quede quieto, entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacerle copiar y voy a pegar los valores para que no quede con fórmula. Eso es lo que yo he generado, ¿listo? Entonces 2011, entonces aquí sería 12, 13, entonces sería 14, 15. Voy a ponerlo así en rojo, voy a ponerle letra roja pues para indicar que son los datos nuevos, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, aquí ¿qué pasa? Acá si yo por ejemplo, miren, si ve que aquí ejemplo año, vea si ve 2010, miren, si ve que, vean lo que pasa acá, si ve que ya aquí se generó, estos años ya se generaron, digamos, miren, vamos a hacer el experimento también, miren, fíjense lo que va pasando. Entonces, vean, como yo le dije que aplicara la misma configuración a las celdas ahí, entonces miren, 12, 12, ve hasta 12. Voy a generar una adicional que sería, pues para generar la 2021, ¿cierto? Entonces aquí sería 14, 15, digamos 16. Aquí le voy a copiar estos datos, pues por cuestión de tiempo, voy a pegárselos aquí. Listo. Entonces, digamos, fíjense que aquí 2021. ¿Y qué pasa? Mire, si es que aquí ya apareció. Entonces es eso. Vamos a mirar entonces qué sucede. Vamos a ver a qué sucede. Entonces sí. Insertar. Entonces columna a la derecha. Vamos a ver si así también nos funciona. Vean, mayo. Sí, aquí ya no lo interpreta. Fíjense que voy a copiar estos datos también, pues por cuestión de tiempo los voy a copiar, aquí y les voy a poner letra roja. Listo. Ahora vamos a mirar qué es lo que sucede. Abril, aquí digamos aquí no se hizo. Entonces esto digamos es algo que digamos con el tema de tablas digamos así no funciona. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Porque digamos aquí tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces vamos a mirarlo, datos, digamos validación de datos y entonces mire, aplicar si vea. Entonces si ve que aquí no la tenía, vea, ¿sí? aquí solo la limitó. Bueno, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a hacer lo siguiente, vamos a presionar control Z, voy a deshacerme, eso, listo. Entonces espérate un segundito, vamos a mirarlo marzo para que, entonces datos, validación de datos, listo. Entonces vamos a tener listo, entonces aquí ya está, vamos a mirarlo ahora sí. Entonces vamos a generar conjunto de datos, vamos ahora sí, clic derecho, insertar a la derecha. Voy a hacer entonces lo mismo, vamos a generar, control C, estos datos los voy a colocar en rojo porque fueron datos que he creado, lo mismo pues datos que he creado, listo, están bien, ¿cierto? Vamos a mirar entonces en este caso que entonces abrir, vamos a mirarlo entonces con lo que es el tema de fórmulas. Bueno, aquí vamos a generar lo que es el tema de tablas, a ver si con esto, digamos aquí ya el tema de la tabla, bueno, aquí está el diseño, y entonces aquí insertar, es el tema de tablas, que se me hizo acá el diseño, aquí ya se supone que debería estar lo que es el tema de diseño, fórmulas, espérate y verás, datos, actualizar todo, bueno, aquí sí es en mayo, aquí en esta parte, digamos, aquí nos tocaría otra vez para configurarlo, digamos, de esta manera en estos datos, entonces volver a lo que es validación de datos y ampliarle la selección. Vamos aquí, ya te toca entonces vea, seleccionar los datos, ¿no? Entonces seleccionar estos datos en este sentido y ahí sí ya pues te va a funcionar. Aquí lo importante es lo siguiente, y es que bueno, generalmente la ventaja cuál es, que estos encabezados generalmente no cambian. Por ejemplo, digamos acá febrero, marzo, pues no van a cambiar, ¿no? Inclusive cuando se tienen, digamos, diferentes tipos de datos, pero digamos la ventaja es que, digamos, aquí en el año sí te va a cambiar automáticamente. Aquí sí es que lo automáticamente, aunque aquí pues sí, aquí ya digamos está mayo, no hay problema. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, y con eso pues ya con esto les he podido, digamos así, enseñar para generar tablas. Entonces si acá se genera, por ejemplo, aquí yo voy a generar una, digamos 2022, ¿cierto? Y aquí entonces voy a copiarle, digamos, estos datos por cuestión de tiempo. Fíjense en algo, y es que automáticamente aquí, digamos, aquí en año no está 2022, pero ahora sí. Entonces aquí ya, vean, 2022. Aquí en marzo pues va a solo aparecer esto. Pero digamos, aquí sí automáticamente, sí que aquí no aparece automáticamente 2022 sin muchos cambios, porque ya lo tengo en forma de tabla. Entonces con eso ya podemos ir actualizando y podemos buscar y podemos entonces cambiar el criterio, porque a veces voy a necesitar datos de enero, a veces de febrero, de marzo o cualquier mes, y a veces puede ser del año 2000, del año 2001. Lo pueden hacer pues como ustedes, digamos así, ya lo necesiten. Listo, eso digamos es en esa parte. Bueno, ya digámoslo así, si nosotros vemos acá los temas que nos quedan pendientes, nos quedan 1, 2, 3, o sea, 4, 5, 6, 7, bueno, estos temas no, ya estos temas digamos los vamos sacando para cumplir con nuestra agenda, teniendo en cuenta digamos aquí lo que es la agenda que quiero mirarla así con ustedes en este momento. Si ustedes se dan cuenta, miren, vamos es aquí. ¿Sí ven? Entonces ya, mire, ya vamos acá, creación de lo que es búsqueda de referencia, y mire, ya así es que nos pusimos ya el día aquí. Entonces ya estos temas los vamos tratando. Yo por eso, digamos, no tenía, digamos, así como tal preocupación, porque mire, ya digamos vamos a estar viendo en la siguiente sesión, que es el día de pasado mañana, el día jueves, vamos a estar viendo ya lo que es creación de base de datos, cálculos con bases de datos, y entrar pues con lo que es el tema de auditorías y herramientas de análisis, para finalmente pues terminar con el tema de macros.
En este tema pues de herramientas de análisis, pues vamos también ahí a estar viendo lo que es el tema de los filtros, ¿no? Ese es uno de los temas, filtros avanzados, que es también dentro de los temas que están allí. Entonces, para que no se preocupen. Igual pues ya aquí vamos cumpliendo lo que es el tema de agenda, porque pues sí, sé que algunas veces sí el tema se quedaba y yo sé que pronto la preocupación era esa, pero ya digamos se va explicando y como se pudo demostrar, pues ya digamos aquí ya terminaríamos en este sentido. ¿Listo? Cualquier duda que tengan con el buscando horizontal, si necesitan o con alguna de las fórmulas, si necesitan alguna ayuda, digamos a nivel de alguna base de datos que ustedes trabajen o algo pues parecido, se puede ver en la sesión de formación. Y si se necesita pues algo de, ¿cómo es que se llama? De derechos de protección de datos, digamos por el tema de que pues, se graba la sesión como se está haciendo, yo no tengo ningún inconveniente, la paramos o hacemos pues algún arreglo hacemos ahí para que se pueda proteger esos datos si hay alguna preocupación. De antemano pues quiero agradecerles pues por su presencia el día de hoy. Voy en este caso pues a tomar digamos aquí a hacerles el listado pues de asistencia, lo que son los datos que ustedes aquí pueden así consultar, y con eso digamos lo pueden diligenciar. Les agradezco mucho pues por la participación en esta mañana. Ahí ya pues tienen toda la información, ahí podemos llenar la lista de asistencia. De antemano muchísimas gracias por esta asistencia y nos estaremos viendo Dios mediante el día jueves. Muchísimas gracias.